permitir la llegada de los nazis al poder. Lo primero que tenemos que entender es que cuando se termina la Primera Guerra Mundial, el gobierno que había en Alemania era una monarquía encabezada por el Kaiser, en este caso Wilhelm II, o sea, el emperador Guillermo II, según los textos en español. Este personaje sabía que si mantenían la monarquía como tal, el descontento de la población iba a generar una revolución parecida a la rusa. Y permitir que una revolución socialista estallara en Alemania, en ese contexto, pues básicamente era condenarlos a terminar como ellos, que se fortaleciera ese bloque y poner en riesgo mucho de lo que habían logrado a finales del siglo XIX. La decisión más inteligente que toma Wilhelm II es abdicar al título de emperador y ceder el gobierno a una república. Para deslindarse de esta familia y de este gobierno, la capital de Alemania se tuvo que mover. Y entonces nace este gobierno llamado la República de Weimar. Ya no era Berlín, sino la ciudad de Weimar se convierte en la capital. También era punta de lanza en cuestiones industriales, en cuestiones culturales y artísticas. Y desde ahí se va a manejar un gobierno liberal. Con esto llega la democracia a Alemania. Vamos a tener un parlamento donde vamos a tener espacio para las distintas facciones políticas que estén circulando por ahí. El problema es que la república no la respeta nadie. Para el resto del pueblo alemán, los que estaban encabezando esta república de Weimar eran unos traidores, ya que ellos estuvieron de acuerdo con las sanciones que se le ponen a Alemania en el Tratado de Versalles, donde se les echa la culpa de todo. Para el pueblo alemán, el que lo aceptaran así como así, era deshonor, era humillante, y un gobierno débil que aceptaba esto, no debía de existir. Por lo tanto, ellos veneraban o respetaban más al ejército, como un organismo fuerte, porque según los alemanes, el ejército nunca fue vencido en la Primera Guerra Mundial. Ellos siguieron en pie de lucha, hasta que los democráticos decidieron frenar las hostilidades. Eso es lo que pensaban ellos. Nosotros ya revisamos el tema y ya nos dimos cuenta que los que pidieron el armisticio fue el ejército, pero eso no lo sabían. Por eso el ejército tenía más respaldo de la gente. El parlamento de esta república era compuesto por 603 representantes, o 603 escaños, distribuidos entre imperialistas, socialistas moderados, católicos, nazis, comunistas, anarquistas. Era un parlamento caótico porque nadie tenía la mayoría. Cuando nosotros tenemos un parlamento con distintas agendas y llega el momento de los acuerdos, no se puede hacer gran cosa, porque como no hay una mayoría y como todos tienen un plan diferente, van a experimentar ahí con lo que salga y realmente no se resuelve nada. ¿Sí? ¿Hasta vamos bien? Ahora, también hay que reconocer que estos partidos que estaban dentro del parlamento no tenían experiencia en el gobierno porque nunca habían participado en él. La monarquía no les daba la oportunidad y ahora que la tenían no sabían cómo operarla, no sabían cómo manejar el gobierno, cómo hacer alianzas, cómo legislar, cómo implementar políticas. Les faltaba mucha experiencia. Por eso es que tampoco convencían a la población. Lo que sucedía es que las facciones que integraban el parlamento en varias ocasiones intentaron dar golpes de estado para tomar todo el poder. Siempre que hablamos de un golpe de estado en este contexto, hablamos del golpe que da Hitler en 1923, que le llevó a ganar un viaje a la cárcel con una duración de 9 años, pero le redujeron la pena a 5 meses, porque le caía bien a mucha gente. Pero Hitler no fue el único. En el 20 lo intentaron los socialistas, en el 21 lo intentaron los comunistas, porque el gobierno era inestable. Parecido a nuestro México del siglo XIX, donde traíamos un pleito entre liberales y conservadores, ¿no? Pero aquí eran más facciones.
Entonces, la situación no era buena. Había crisis política y a eso le vamos a sumar una crisis económica. Porque recordemos que Alemania tiene que pagar los gastos de la Primera Guerra Mundial, tiene que producir para los que ganaron y aparte mantener a su propia gente. Para 1918, un marco alemán, una libra esterlina, equivalía a 20 marcos alemanes. Parecido hoy casi a lo que era el peso con el dólar. En 5 años se devaluó tanto que para 1923 una libra eran 21,000 millones de marcos alemanes. Cada día su moneda valía menos hasta que pasaba a valer nada. Porque los gobiernos no lograron resolver ningún problema por no ponerse de acuerdo. Esta situación de miseria es entonces lo que va a abrirse como una primera oportunidad para que los nazis, encabezados por Hitler, busquen cómo llegar al poder. Ya lo leyeron, ya lo hicieron la actividad, y aquí es donde ustedes se dan vuelo. ¿Por qué los nazis fueron en la opción? ¿Por qué fueron tan atractivos para el pueblo alemán? Porque se dieron a conocer como que iban a implementar un gobierno con mano dura y con organización, y que era lo que buscaba Alemania, y ofrecían como soluciones, pero también le echaban la culpa, por ejemplo, de la pobreza de Alemania, por ejemplo, los judíos, y entonces como que les hicieron creer a los alemanes que eran superiores, entonces por eso le gustaron al pueblo alemán. José Luis. Porque daban propuestas de soluciones a problemas que se daban, y eso pues, les llamó como la atención, y por eso era como una opción para ellos, porque era como todo lo que había de problemas, ellos hacían propuestas para solucionar. ¿Apodaca? Ofrecían unidad nacional y prosperidad. Hasta allá atrás. Porque algunos de los franceses decían que más que un partido político era como una forma de vivir o así, prácticamente les comunicaban. ¿Bien más? Atraía jóvenes sin empleo y les daba un pequeño salario y porque sabiendo que necesitaban a todos los problemas les daba como que les decían que iban a dar una solución y que iban a resolverlos todos, y también que hacían como un poco de patriotismo, o sea, que orgulloso de ser alemán y que iban a resolver todo. Tenía habilidades de los discursos que daban, y para exponer sus ideas emotivamente en lugar de serias y político, lo mostraba de una forma emotiva para llegar a la gente. Rendón. El partido nazi ofrecía lo que era una opción, ¿cómo se llama?, atrayente, además de que aprovecharon la crisis económica que estaba pasando en el país. ¿Sandes? Porque daban muy buena propaganda gubernamental, y bueno, no sé qué tan parecido sea, pero me recuerda un poquito al PRI hasta cierto punto, no más que sin un Hitler y sin una guerra. Pero un PRI un poquito más extremista, sí. Prometían cosas que favorecían a Alemania, como era eliminar el tratado de Versalles. ¿Es usted Luna? ¿O estoy cambiando de apellido? Rodríguez, perdón. Yo mejor pregunto. Que lo llaman querían quitar el tratado de Versalles, pues ya, eso y lo de los empleos, y que querían quitar la crisis económica y apoyaban al pueblo. Bien, ahorita voy con los demás. El discurso del Partido Nacional Socialista va dirigido a las personas más vulnerables. Estamos en tiempos de crisis, ¿y quiénes son mayoría? Los pobres. Y son los que votan. Y necesitamos convencer a esa mayoría
para ir ocupando más escaños en ese parlamento. Cuando nosotros volteamos a ver la relación de los espacios ocupados por los grupos nazis a lo largo de la historia de Alemania, en los años más difíciles es donde tuvieron más representación, y cuando los años estaban más tranquilos o más controlados en la cuestión de las finanzas, tenían menos representación. Ellos saben a quién hablarle, y el discurso es muy fácil: vamos a recuperar la grandeza del país, vamos a tirar ese tratado de Versalles que nos ha humillado, que si cuando ustedes lo leyeron no le encontraron una similitud con ese discurso de vamos a construir un muro y vamos a hacer que el otro lo pague, es lo mismo. Bueno, también cuando dicen vamos a ganar el gato otra vez. Es correcto. Muchas de las fórmulas que al final de cuentas son populistas, las van a empezar a utilizar para convencer. Y también vamos a apuntarle a los jóvenes. ¿Y cómo vamos a hacer que se vengan para acá? Darles un espacio en los grupos llamados SA, que eran estos grupos de choque que utilizaba Hitler. Jóvenes bien uniformados que golpeaban socialistas, golpeaban comunistas, para demostrar que eran un grupo fuerte. ¿Sí? También no olvidemos que uno de los que se afilian al partido nazi en 1931 es Hugo Boss, y se convierte en el diseñador de esos uniformes. ¿A qué joven no le gusta andar con un traje de diseñador, y más si le da autoridad? ¿Sí? Entonces, de nuevo, sí, es una marca nazi. ¿Y el mío? Y otras que ahorita vamos a mencionar. Entonces, Hitler comienza a crecer, tiene mayor representación y está buscando llegar a la Cancillería. ¿Sabe que si llega ahí a la isla? A la Cancillería, el puesto de canciller, el ministro plenipotenciario que va a estar ahí manejando Alemania. La pregunta para ustedes es: ¿están de acuerdo con que la llegada de Hitler a esa Cancillería fue un error de cálculo? ¿Por qué? Porque creyeron que al tenerlo cerca en vez de lejos podrían mantenerlo al margen y que no creciera su poder, pero le salió todo lo contrario. Como ya estaba cerca, se le hizo aún más. Para tenerlo controlado dentro de su gobierno y no para saber su movimiento. Y otra de las cosas es que le apostaban a que no iba a tener experiencia y que no iba a durar en el cargo. El problema es que ni una ni otra. Aprovecha esa posición, ponen por ahí una reforma donde se dice que el canciller puede gobernar por decreto durante 4 años. ¿Y cómo se da esa elección para esa reforma? ¿Nadie vio esa parte? Miren, cuando Hitler lo vuelve canciller, una de sus primeras propuestas es decir, a partir de ahora, el canciller, o sea, yo, tiene la libertad de gobernar por decreto. ¿Qué significa? Que si lo pongo por escrito y lo firmo, es fuerza de ley. No ocupo que alguien esté de acuerdo o no. Cuando promueve esta reforma y se va a hacer la votación, y las personas van al Reichstag, ¿no?, a votar por eso, pues se encuentran que están rodeados por todas estas fuerzas de choque de los alemanes como una manera intimidatoria para que votaran a favor. Y terminan aprobándola, y es por eso que Hitler después de ahí ya no suelta el poder del 33 hasta el 45, que es cuando se suicida, ¿no? Entonces, ahora sí, con esas amplias facultades, ¿cómo maneja Alemania? ¿Cuáles son las acciones de Hitler ya como todopoderoso y muy señor alemán? Que no era más que nada por su forma de hablar y que tenía mucha rabia. Pues tenía un discurso muy bueno, pero ya como gobernante, ¿qué hizo? ¿Cuáles fueron las acciones de un gobierno nazi? Empezó con Trujillo, 1, 2 y 3. A ver, chicos, déjenme escuchar bien. Tirado. Yo primero divide a los judíos antes de mandarlos a los campos de concentración. Les pone bandas
ya con el proceso les dice que caen en un campo reformatorio para que vamos a diferentes campos de conocimiento. También la conquista del territorio, ¿no? Que se encuentra en guerra con los países aliados. Eliminar el Tratado de Versalles. Pues tenían dos metas, que era anular, suprimir el desempleo y hacer América autosuficiente. Digo, Alemania. Es que sí riman bastante, no se preocupe, sí. Convirtiendo en una dictadura. ¿Es usted Trujillo? Perdón. Sí. Bueno, una acción pues, fue de que quiso hacer más grande el ejército, por ejemplo, la construcción de tanques superpoderosos. Los tanques alemanes eran muy fuertes, por eso el ejército, incrementarlo y por eso fue a Alemania muy difícil de derrotar. Sí, quizás era bien ambicioso, si hubiera conflictos con los que no firmaron los detalles de los empresarios. Sí, pasó. Que toda la comunicación era controlada. Manuel. Sí. Odiaban a los judíos. ¿Por qué? Lo de ellos. No sé. La religión. Era por lo de que según pues, ellos habían matado a Cristo, ¿no? Algo así. No, ahorita vamos a ver por qué. ¿Es Contreras, verdad, allá? Sí, Contreras. Perdón, está aquí más que entonces usted. Ya que con Hitler a la cabeza, como que va pasando el tiempo, la democracia iba llegando. Bien. No solo eran a los judíos, eran a todos los que no fueran una raza aria. Promovieron una agenda racista y supremacista blanca, y era en contra de los judíos. Primero era porque culpaban a los judíos por la mayoría de la crisis económica en la que estaban, porque los judíos eran los que poseían más dinero en el país después de la Primera Guerra Mundial, con los que menos se vieron afectados en Alemania. Pues era como, los judíos sí tienen dinero y nosotros no, porque nosotros no tenemos dinero. Pues sí, porque pues sí. Hitler culpó a los judíos, a los que no fueron alemanes y a los que participaron en el Tratado de Versalles, a franceses, ingleses, etc. Y también a los homosexuales y grupos de color. Muy bien. De veras que si ustedes no están viendo las rimas con el presente. Sí. Una pregunta. ¿No utilizaron los Juegos Olímpicos para promover el...? Obviamente. Ahorita vamos a eso. Sí, perdón. Profe, no sé si sea verdad, pero se dice que se mató porque era homosexual. ¿Quién? Por ahí hay algunos textos donde se habla de estas cuestiones. Un documental en History. Pues bueno, es otra manera de interpretar. También que mató a cuando fueron los Juegos Olímpicos, se mató a un ganador porque era afroamericano. Sí, por ahí hay algunas cosas que tendríamos que escarbarle, pero para no salirnos tanto, a donde quiero llegar es, ya con esos poderes amplios, comienzan ellos toda una reestructuración de Alemania, impulsando la industria del acero y la industria de las armas, porque tienen que prepararse para una expansión futura. Su proyecto está invadir otros países, principalmente recuperar todo lo que le pertenecía al pueblo ario, que tiene que ver con la unificación con Austria, apropiarse de las zonas que le quitaron los franceses de Alsacia y Lorena, una parte de Polonia, porque por eso la invade primero. Entonces, para ello necesita motivar ese tipo de industria y hay que darle trabajo a las personas. Matamos dos pájaros ahí, ¿no? Le damos trabajo a la gente y le damos un ingreso, que tampoco era muy bueno, también hay que señalarlo, no es como que ganaban mucho. Y la otra es que estamos generando el recurso militar para esta expansión. Ahora, ¿cómo vamos a encauzar a la gente a que esté de este lado? Vamos a apelar al sentimiento nacionalista. Y vamos a recordarles que ellos son descendientes de la raza aria y que están destinados a subyugar a otros inferiores.
Y para eso vamos a usar el conocimiento científico y vamos a recurrir a las prácticas de eugenesia. Vamos a tener los mejores especímenes. Solo los arios se pueden reproducir. No podemos tener hijos mixtos. Por lo tanto, en el 35 se van a anular todas las bodas entre arios y judíos. Las personas que no son de raza aria no pueden tener hijos. Vamos a esterilizar a más de 300,000 personas a la fuerza. Gente que nazca con alguna deficiencia la vamos a matar. Las personas que tienen padecimientos mentales o algún tipo de deformidad tampoco se pueden reproducir. Y las mujeres arias tienen que tener hijos a lo salvaje y no pueden escoger. Pero las vamos a premiar si tienen más de 6 hijos. Porque están contribuyendo a la causa de repoblar y de aumentar los números del pueblo. Ah, claro. La medalla de oro se daba hasta los 8 hijos. Aquí tenían de a 12, ¿no? Pero el punto es que era diferente. Y los tenían para que trabajaran. Allá era para que la raza aria volviera a tener sus números. Ahora, sí es cierto que hay un crecimiento en Alemania en asuntos económicos, pero también hay que entender de dónde sale ese crecimiento. Industrias como Volkswagen se suman al partido nazi, industrias de los productos eléctricos como Siemens también se suma al partido nazi, que durante un tiempo fue patrocinador del Real Madrid. También vamos a encontrar Porsche como una de las principales para los automóviles de lujo. Fuera de Alemania tenemos el caso de Ford. Henry Ford comulgaba con el pensamiento de Hitler. También esta empresa de General Motors, que es la que les hacía los camiones del ejército. También vamos a encontrar que México les facilitó el petróleo a los nazis durante muchos años y por eso tuvo tensiones Lázaro Cárdenas con el país vecino, porque dinero es dinero. También hubo algunos personajes de México que simpatizaban con los nazis. José Vasconcelos era uno, Plutarco Elías Calles era otro. Entonces, es un gobierno que tiene el apoyo de las élites. Pero la otra parte del dinero la van a sacar de los judíos. ¿Por qué los odiaban tanto? Y con eso cerramos. Los judíos eran un pueblo errante por muchos años. Su lugar de origen no lo tenían. Y una de las cosas que los identificaba eran que eran muy buenos comerciantes y el lugar donde se establecían sus negocios funcionaban. El que se hayan establecido en Alemania y que tuvieran más dinero, que vivieran con comodidades que el alemán, que el ario no tenía, los convertía en el chivo expiatorio del pueblo alemán. Por eso el discurso de Hitler va en contra del judío principalmente, hasta el grado de deshumanizarlo. El que ellos usaran la expresión del judío era para separarlo del vínculo con el ser humano. No estaban dañando a una persona, hablaban de un grupo, algo sucio, que no pertenecía ahí, de un enemigo que tenían que deshacerse de él. Como lo que está pasando en El Salvador. Y la otra, y tampoco nos vayamos tan lejos, cuando vemos caravanas migrantes y la gente dice, es que son centroamericanos, es que son hondureños, es lo mismo. ¿Sí? Porque al estarle poniendo ese referente por ser un grupo de otro país o por pertenecer a una etnia, estamos dejando de lado que se trata de seres humanos y está bien hacerles lo que sea, correrlos y demás, porque son de fuera. A final de cuentas sigue siendo xenofobia, que es uno de los pilares del gobierno nazi. 1, 2, 3 y 4. Xenofobia. Ay, ¿en serio? Pero por ejemplo, para referirnos a una persona, no nos referimos como la persona negro, al que tiene los ojos rasgados, sino entonces eso ya era muy. No tanto así, sino que nosotros usamos estas referencias para deshumanizarlos. Si nosotros
Y hay que hacer nada más ese ejercicio. Si cuando yo digo, es que son centroamericanos, y estoy deshumanizando lo que por derecho humano se merecen, entonces ahí está el problema. ¿Qué es lo que hicieron con los judíos? ¿Sí? Les echaron la culpa del problema de Alemania, así como Trump le echó la culpa a los mexicanos del problema de Estados Unidos, los bad hombres, ¿no? Y la gente le encantó y ganó. Y así como nosotros lo hacemos con los migrantes. Pero bueno, ahí lo dejamos, le checamos el que mañana nos vemos o hasta el viernes. Mañana trabajamos el estalinismo. Ya tienen el texto ahí, claro.